jóvenes, sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar la división de polinomios, para lo cual vamos a aplicar el método de Horner, el método de Ruffini y el teorema del resto. Como reseña histórica podríamos decir que el inglés William Horner fue matemático y estudió en la escuela de Kingswood, y con apenas 16 años fue maestro asistente y luego de 4 años se desempeñó como maestro titular. Unos años después fundó su propia escuela en la que fue director, recordado por el algoritmo para dividir polinomios, método que lleva su nombre, el método de Horner. Por otro lado, se le atribuye la invención del zootropo, que fue uno de los primeros aparatos cinematográficos. A continuación hablaremos del italiano Paolo Ruffini. Fue matemático, médico y profesor. Estudió en la Universidad de Modena matemáticas, literatura, filosofía y biología. Después de graduarse, fue nombrado profesor de matemáticas y además daba clases de medicina. Y luego fue nombrado rector de su universidad. Creador del algoritmo para dividir un polinomio entre un binomio, método que lleva su nombre, el método de Ruffini. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a estudiar el método de William Horner, y este nos dice: es empleado para dos polinomios de cualquier grado, de tal manera que dichos polinomios, dividendo y divisor, se deberán ordenar de forma descendente y deberán ser completos. En caso contrario, se completarán con ceros los términos faltantes. Además, el grado del cociente obtenido es igual a la diferencia de los grados del dividendo y del divisor, y el grado del residuo será 1 menos que el grado del divisor. Entonces aquí nos están dando el algoritmo de la división y nos están diciendo que el polinomio dividendo será igual al producto de los polinomios divisor por el polinomio cociente y más el polinomio residuo. Entonces, por conceptos, nosotros sabemos que el grado del polinomio cociente es igual o se obtiene restando el grado del polinomio dividendo menos el grado del polinomio divisor. Y además, nosotros sabemos que el grado del polinomio residuo es igual a 1 menos del grado del polinomio divisor. A continuación pasaremos a estudiar el esquema lineal empleado en este método, y aquí nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo. Nos están diciendo dividir los polinomios p de x igual a esta expresión algebraica entre el polinomio t de x igual a esta otra expresión algebraica. Entonces, chicos, no se olviden que en este método de división por el método de William Horner vamos a poder obtener el polinomio cociente y además el polinomio residuo. Entonces, el primer paso a seguir es ordenar y completar de manera descendente tanto el polinomio p de x, que es el dividendo, como el polinomio t de x, que es el divisor. Entonces, como podemos observar, el polinomio dividendo p de x está desordenado. Entonces, ordenándolo y completándolo de manera descendente, primero buscamos su término de mayor grado del dividendo del polinomio p de x, y como podemos observar, el término de mayor grado es 6x a la quinta. Entonces eso lo colocamos primero, 6x a la quinta, y como va a ser ordenado y completo de manera descendente, el segundo término tendrá que llevar a la variable con exponente 4, y si nosotros buscamos ese término,
lo encontramos, es el más 7x a la cuarta. Entonces lo colocamos seguidamente. Al siguiente término tendrá que llevar la variable x con el exponente 3. Y si nosotros buscamos ese término con la variable x con exponente 3, no lo encontramos. Entonces el procedimiento nos dice que debemos completar con ceros. Entonces colocamos más 0x cubo, y el siguiente término a colocar tendría que llevar a la variable x con el exponente 2. Y si nosotros buscamos ese término, aquí lo encontramos, es más 10x cuadrado. Entonces el siguiente término a colocar será aquel término que lleve la variable x con exponente 1, con el exponente invisible. Y si nosotros buscamos, lo encontramos, es el más 7x. Entonces colocamos más 7x y finalmente colocamos el término independiente, que en este caso es menos 9. Ahora sí está ordenado y completo descendentemente. De igual manera hacemos lo mismo para el polinomio divisor, polinomio t de x. Buscamos su término de mayor grado. Como podemos observar, es el más 3x cubo. Entonces lo colocamos primero, y como va a ser ordenado y completo de manera descendente, entonces el segundo término tendrá que llevar la variable pero con exponente 2. Cuando nosotros buscamos, aquí lo encontramos, es el menos x cuadrado. Entonces colocamos menos x cuadrado, y el siguiente término a colocar es aquel que lleve a la variable con el exponente 1, con el exponente invisible. Y si nosotros buscamos, vemos que no hay, entonces lo completamos con ceros. Entonces colocamos más 0x, y finalmente buscamos el término independiente, el cual es más 2, y lo completamos con más 2. Muy bien, ahora sí, dichos polinomios, tanto dividendo y divisor, están completos y ordenados de manera descendente. A continuación se realiza a dibujar el esquema. Entonces el esquema consiste en trazar dos líneas horizontales, una superior y otra inferior, y luego se trazará una línea vertical al lado izquierdo. Muy bien. A continuación vamos a trasladar los coeficientes del divisor, que en este caso es del polinomio t de x, a dicho esquema. En esta posición, entre la primera línea horizontal y la línea vertical, en este lugar va a ir ubicado el coeficiente principal de dicho polinomio divisor. T sub x es el más 3. Este coeficiente se colocará con su mismo signo en dicho lugar, y debajo de él, entre las dos líneas horizontales y en la misma columna, se colocará el resto de coeficientes de dicho polinomio divisor, pero irán con el signo cambiado. Es decir, que el siguiente coeficiente es menos 1, ya que es el 1 el coeficiente invisible. Menos 1, entonces iría con signo cambiado debajo del 3, sería más 1. El siguiente coeficiente sería el más 0, entonces iría con el signo cambiado y se colocaría debajo del 1, sería menos 0. Con respecto al 0 podríamos decir lo siguiente, que si nosotros multiplicamos por 0 un número, siempre me va a dar 0 sin importar el signo que tenga el 0. Y además el 0 no le suma ni le resta a las cantidades. Es por eso que para el 0 es indiferente colocarle el signo. Entonces pasamos al siguiente coeficiente, y es el coeficiente independiente. Como acá está con más 2, entonces aquí lo colocaremos con menos 2. Muy bien. Luego colocaremos los coeficientes del polinomio dividendo, el cual van a ir encima de esta línea horizontal y a la derecha de la línea vertical. Entonces comenzamos por su primer coeficiente, por el coeficiente principal, que en este caso es más 6. Y también hay que acotar que los coeficientes del dividendo irán con su mismo signo. Entonces, comenzando con el coeficiente principal o coeficiente del término de mayor orden, como es más 6, acá va más 6. El que le sigue es el más 7, también va con su mismo signo, más 7.
el 0, bueno, ya hemos dicho que el 0 es indiferente, colocarle el signo 0, después viene más 10, colocamos más 10, acá viene más 7, colocamos más 7 y terminamos con el término independiente menos 9. El paso siguiente sería dividir el coeficiente principal del dividendo entre el coeficiente principal del divisor, el cual está colocado en esta parte. Entonces, dividiendo 6 entre 3, eso me da 2. Ese resultado se coloca en la primera columna, alineados con el 6 y debajo de la segunda línea horizontal. Este resultado 2 multiplicará a estas tres cantidades que están entre las dos líneas horizontales y a la izquierda de la línea vertical. Comenzando por el 1, la multiplicación sería 2 por 1, eso me da 2. Ese resultado se coloca en la siguiente columna, es decir, en esta segunda columna debajo del 7. El siguiente producto sería multiplicar 2 por 0 y eso me da 0. Y ese resultado se coloca en la siguiente columna, en la tercera columna debajo de este 0. Colocamos 0. Y el tercer producto sería multiplicar 2 por menos 2, aplicando ley de signos, más por menos, eso me da menos, multiplicando cantidades, 2 por 2, eso es 4, sería menos 4. Y ese menos 4 se colocará en la siguiente columna, es decir, en la cuarta columna debajo del 10. Y como podemos observar, dichos resultados estarán alineados en la misma fila. A continuación, el paso siguiente sería sumar los números que se encuentran en la segunda columna. Tenemos al 7 y al más 2. Sumando 7 más 2, eso me da 9. Y ese resultado se tendrá que dividir con el coeficiente principal del divisor, que está en esta zona y que es 3. Entonces sería 9 entre 3, eso me da como resultado 3. Esa cantidad se coloca en la segunda columna, alineados con el 7 y el 2 y debajo de la segunda línea horizontal. Este resultado 3 de igual manera multiplicará a estas tres cantidades. Comenzando con el 1 sería 3 por 1, eso me da 3. Y ese resultado se coloca en la siguiente columna, es decir, en la tercera columna y debajo del 0. El segundo producto sería multiplicar 3 por 0, eso me da 0. Y ese resultado se coloca en la siguiente columna, es decir, en la cuarta columna debajo del menos 4. Y terminamos con el tercer producto, que es 3 por menos 2. Multiplicando signos, más por menos, eso me da menos. Multiplicando cantidades, 3 por 2, eso me da 6. Sería menos 6. Y ese resultado se coloca en la siguiente columna, es decir, en la quinta columna, alineado con el 7. Y como podemos observar, dichos resultados estarán en una misma fila. El paso siguiente sería sumar las cantidades que están en la tercera columna. Acá tenemos 0 más 0, eso me da 0, y 0 más 3, eso me da 3. Ese resultado se dividirá con el coeficiente principal del divisor, que es 3, y 3 entre 3, eso me da 1. Ese resultado se coloca en la tercera fila, alineados con estas cantidades que hemos sumado y debajo de la segunda línea horizontal. De igual manera, este resultado multiplicará a estas tres cantidades. Comenzando por el 1, sería 1 por 1, eso me da 1, y eso se coloca en la siguiente columna, en la columna número 4, debajo del 0. Pasamos al segundo producto, 1 por 0, eso me da 0, y ese resultado se coloca en la quinta columna, debajo del menos 6. Y realizamos el último producto, que es 1 por menos 2, aplicando la ley de signos, más por menos, eso me da menos, multiplicando cantidades numéricas, 1 por 2, eso me da 2. Sería menos 2 el resultado, y ese resultado se coloca en esta sexta fila, alineado con el menos 9. Y como podemos observar, esos resultados han sido colocados en una misma fila. Muy bien, cuando llegamos a la última columna, como en este caso, se dice que la división ya ha culminado.
Entonces, el paso siguiente sería terminar de sumar las cantidades que están en la cuarta columna. Si nosotros sumamos las cantidades de la cuarta columna, diremos 10 más menos 4, eso me da más 6. Y más 6 más 1, eso me da 7. Y ese valor lo colocamos acá debajo de la segunda línea horizontal. Pasamos a la siguiente columna, a la columna número 5, y sumamos las cantidades numéricas. Más 7 más menos 6, eso me da 1. Y 1 más 0, eso me da 1. Y ese resultado se coloca acá debajo de esta segunda línea horizontal. Y terminamos sumando las cantidades de la última columna, de la columna número 6. Y como los dos son negativos, suma de negativos, menos 9 más menos 2, eso me da menos 11. Y se coloca alineados en esta última columna y debajo de la línea horizontal, que es menos 11. Muy bien. A continuación vamos a trazar la segunda línea vertical, y esta segunda línea vertical se trazará de tal manera que a su derecha habrá una cantidad de columnas igual al grado del divisor, que en este caso sería el grado del polinomio t de x. Y como el grado del divisor es 3, entonces esa línea tendrá 3 columnas hacia su derecha, contando las 3 columnas, 1, 2 y 3, y ahí se traza la segunda línea vertical. Esta segunda línea vertical divide a este grupo de números en dos grupos. Los grupos que están a la izquierda de dicha línea y debajo de la segunda línea horizontal, este grupo de números, el 2, 3, 1, corresponden a los coeficientes del cociente, mientras que el otro grupo de números, el que está a la derecha de esta línea vertical, el 7, el 1 y el menos 11, y debajo de esta segunda línea horizontal, corresponde a los coeficientes del residuo. Muy bien, entonces, armando el polinomio cociente, diremos lo siguiente. Polinomio cociente representado por q de x. Además, nosotros sabemos por conceptos que el grado del polinomio cociente se halla restando el grado del polinomio dividendo, que en este caso es 5, menos el grado del polinomio divisor, que en este caso es 3. Y 5 menos 3, eso me da 2. Quiere decir que el polinomio cociente será de segundo grado. Entonces, escribiendo el polinomio cociente q de x, diremos lo siguiente. La cantidad numérica que está a la izquierda, la primera cantidad, corresponde al coeficiente principal del polinomio. Entonces sería 2x cuadrado, ya que este término es el de mayor grado. Luego lo acompañamos con más 3x y terminamos con el término independiente, que es más 1. Y como podemos observar, el polinomio cociente también es ordenado y completo de manera descendente. De igual manera, pasaríamos a hallar al polinomio residuo. Y nosotros sabemos, por conceptos teóricos, que el grado del polinomio residuo será 1 menos del grado del divisor. Y como el divisor es de grado 3, entonces el polinomio residuo será de segundo grado. Entonces, como estos son sus coeficientes, el primer coeficiente que está a la izquierda, el 7, será su coeficiente principal. El término de mayor grado, como es de segundo grado, sería 7x cuadrado. Luego vendría más 1x y lo completaríamos con menos 11, el cual sería el término independiente, menos 11. Y como podemos apreciar, este polinomio residuo r de x también será ordenado y completo de manera descendente. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a estudiar el método de Paolo Ruffini, y este nos dice: es aplicado en la división de un polinomio entre un binomio de la forma ax más menos b.
el cual será el divisor, para lo cual el dividendo será ordenado en forma descendente y deberá ser completo. En caso contrario, se completará con ceros los términos faltantes. Además, el grado del cociente obtenido será 1 menos del grado del dividendo. Y para obtener el cociente real, a los coeficientes obtenidos al final de la división se les divide entre el coeficiente principal del divisor, que en este caso es A. Y eso es verdad. A sería el coeficiente principal del divisor, que en este caso es el binomio de la forma ax más menos b. Y nosotros sabemos que el coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado. En este caso es de grado 1, entonces acompaña a la variable x, y ese es A, coeficiente principal. Y además nos dice que el resto está formado por la última cifra obtenida en la división. A continuación vamos a estudiar el esquema lineal empleado en este método de Paolo Ruffini, para lo cual nos están dando los siguientes ejemplos aplicativos. El primer ejemplo aplicativo nos dice dividir el polinomio p de x igual a esta expresión algebraica entre el binomio b de x de la forma x menos 2. Entonces, el primer paso a seguir sería ordenar y completar de manera descendente el polinomio dividendo, que en este caso está representado por el polinomio p de x, y como podemos observar, está desordenado. Entonces, para ordenarlo, buscamos su término de mayor grado, y el término de mayor grado del polinomio p de x es 3x a la cuarta. Entonces, eso lo colocamos primero. Entonces decimos polinomio p de x igual a más 3x a la cuarta, y como va a ser ordenado y completo de manera descendente, el siguiente término tendrá que ser aquel término que lleve la variable con exponente 3. Entonces buscamos a dicha variable con exponente 3, y aquí está, es el menos 2x cubo. Entonces ese se coloca a continuación, menos 2x cubo. A continuación buscamos el término que contenga a la variable con exponente 2, exponente cuadrático. Y si nosotros buscamos, aquí lo encontramos, es menos 9x cuadrado, y esto lo colocamos a continuación, menos 9x cuadrado, y luego buscamos el término que lleve a la variable x con el exponente 1, con el exponente invisible. Y si nosotros buscamos, observamos que no se encuentra. Entonces, como no se encuentra y el polinomio tiene que ser ordenado y completo, entonces lo completamos con 0. Entonces colocamos más 0x y terminamos con el término independiente. Y como podemos observar, el término independiente es el más 7. Entonces colocamos más 7. A continuación, dibujamos el esquema lineal. Está formado por esta línea vertical trazada a la izquierda y por esta línea horizontal. En la parte izquierda de esta línea vertical y encima de la línea horizontal vamos a colocar el polinomio divisor, en este caso el binomio x menos 2, y lo vamos a igualar a 0. De dicha ecuación se va a despejar la variable x. Diremos el 2 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro y obtenemos que x es igual a 2. Muy bien. A continuación colocamos los coeficientes del dividendo con su mismo signo en esta parte, a la derecha de la línea vertical y encima de la línea horizontal. Irán colocados con su mismo signo, comenzando por el coeficiente principal, que es más 3, luego viene el menos 2, luego viene el menos 9, luego viene el 0 y luego el más 7. El paso siguiente sería bajar el coeficiente principal del dividendo, que en este caso es 3, y colocarlo debajo de la línea horizontal. Luego el 3 multiplicará al valor de x encontrado, que es 2. Multiplicando 3 por 2, eso me da 6, y ese resultado se coloca en la siguiente columna.
debajo del menos 2. El paso siguiente sería sumar las cantidades de la segunda columna, menos 2 más 6. Y como son términos con signos diferentes, se procede a hacer la resta. 6 menos 2, eso me da 4. Y ese resultado se coloca en la misma columna debajo de la línea horizontal. Luego, este resultado 4 va a multiplicar al valor de x encontrado, que es 2. Entonces multiplicando 4 por 2, eso me da 8. Y ese resultado 8 se coloca en la siguiente columna, en este caso debajo del 9, en la tercera columna. Y el paso siguiente es igual, se procede a sumar dichas cantidades, es menos 9 más 8 y sería menos 1. De igual manera, este resultado menos 1 multiplica al valor encontrado de x, que es 2. Multiplicando signos, menos por más, eso me da menos. Multiplicando cantidades numéricas, 1 por 2, eso me da 2. Entonces el resultado sería menos 2, el cual se coloca en la siguiente columna debajo del 0. En este caso sería la cuarta columna. El paso siguiente sería sumar las cantidades de la cuarta columna. 0 más menos 2, eso me da menos 2. Dicho resultado se coloca debajo de la línea horizontal. Y además este resultado multiplica al valor encontrado de x, sería al más 2, multiplicando signos, menos por más, eso me da menos, multiplicando cantidades numéricas, 2 por 2, 4. Entonces el resultado me da menos 4, el cual es colocado en esta última columna, debajo del 7. Colocando menos 4, el paso siguiente sería sumar las cantidades de la última columna, más 7 con menos 4, y eso me da 3. Cuando llegamos a la última columna se dice que se termina la división y además nosotros sabemos por concepto que la última cifra o cantidad obtenida le corresponde al residuo. Es por eso que le dibujamos con una L y lo encerramos al 3 y lo separamos del grupo de números. Muy bien. Entonces, los números que están en esta parte, debajo de la línea horizontal, el 3, el 4, el menos 1 y el menos 2 le corresponden a los coeficientes del polinomio cociente. Estas cifras o estos números se van a escribir igual en el polinomio cociente, ya que, y como a es igual a la unidad, decimos que los coeficientes obtenidos para el cociente se escriben igual. Y eso es cierto, como a es el coeficiente principal del divisor, que en este caso es el binomio bx igual a x menos 2, y el coeficiente principal es el coeficiente de la variable x, es 1, y si nosotros dividimos entre 1, estas cantidades numéricas siguen siendo las mismas cantidades. Es por eso que estos coeficientes obtenidos para el cociente van a ser los mismos. Entonces, escribiendo el polinomio cociente, nosotros sabemos también por concepto que el grado del polinomio cociente es igual a 1 menos del grado del polinomio dividendo. Y como el grado del polinomio dividendo es 4, entonces el grado del polinomio cociente sería 3, será de grado 3. Entonces, escribiendo el polinomio cociente, este 3, esta cantidad que va a la izquierda, la primera cantidad sería el coeficiente principal, sería 3x cubo, luego viene 4x cuadrado, luego viene menos 1x y terminamos con el término independiente, menos 2. Y como podemos observar, dicho polinomio cociente es ordenado y completo de manera descendente. Y finalmente tenemos el residuo, que es igual a la última cifra o cantidad obtenida en la división. Entonces diremos que el polinomio residuo es igual a 3. Y es así de fácil. A continuación pasaremos al segundo ejemplo aplicativo. Y este nos dice dividir el polinomio p de x igual a esta expresión algebraica entre el binomio b de x de la forma 3x menos 1. Entonces, el paso a seguir sería ordenar y completar de manera descendente el polinomio dividendo, que en este caso es el polinomio p de x, el cual está desordenado. Entonces, buscando su término de mayor grado,
observamos que es más 3x a la cuarta, entonces ese se colocará como primer término, 3x a la cuarta, y como va a ser ordenado y completo de manera descendente, el siguiente término llevará a la variable x con exponente 3, buscando la variable x con exponente 3, y acá lo encontramos, es más 2x cubo, entonces a continuación colocamos más 2x cubo, luego el término siguiente sería el que lleva la variable x con exponente 2 o cuadrático, y si buscamos ese término lo encontramos, es el menos 7x cuadrado, luego lo colocamos, menos 7x cuadrado, y el término que le sigue sería aquel que lleve a la variable x con el exponente 1, con el exponente invisible, y aquí lo encontramos, es menos x, lo colocamos menos x, y terminamos con el término independiente, en este caso es más 5, entonces más 5. Muy bien. A continuación dibujamos el esquema lineal, trazamos una línea vertical a la izquierda y una línea horizontal. Y nosotros sabemos que a la izquierda de la línea vertical y encima de la línea horizontal colocamos al divisor, que en este caso es el binomio 3x menos 1, y lo igualamos a 0. Y de dicha ecuación despejamos la variable x. Decimos que el 1 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro, pasará como más 1, y el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Entonces obtenemos que x es igual a 1/3. El siguiente paso sería colocar los coeficientes del dividendo con su mismo signo en esta parte, en la parte superior de la línea horizontal y a la derecha de la línea vertical. Entonces comenzamos con el coeficiente principal más 3, luego viene el más 2, luego el menos 7, luego el menos 1 y luego el más 5. El paso siguiente sería bajar el coeficiente principal del dividendo, que en este caso es 3, y lo colocamos debajo de la línea horizontal, y este 3 va a multiplicar al valor de x encontrados, a 1/3, y 3 por 1/3, eso me da 1. Ese resultado se coloca en la siguiente columna, en la segunda columna debajo del 2. El paso siguiente sería sumar las cantidades de la segunda columna, 2 más 1, eso me da 3, y ese resultado se coloca debajo de la línea horizontal. Luego este 3 vuelvo a multiplicar al valor de x encontrado, a 1/3, y 3 por 1/3, eso también me da 1. Ese valor 1 se coloca en la siguiente columna, en la columna 3, debajo del menos 7. El paso siguiente sería sumar las cantidades de la tercera columna. Menos 7 más 1, esto me da menos 6, y ese menos 6 se coloca en esta parte, y luego el menos 6 multiplica al valor de x encontrado, a 1/3. Entonces sería menos 6 por 1/3, eso me da menos 2. Ese resultado se coloca en la siguiente columna, debajo del menos 1, y luego se procede a sumar las cantidades de esta columna, de la cuarta columna. Como acá tenemos dos cantidades negativas, hacemos la suma de negativos, menos 1 más menos 2, y eso me da menos 3, el cual lo colocamos en esta posición. Luego este resultado menos 3 multiplicará al valor de x encontrado, a 1/3, y nosotros sabemos que el producto de menos 3 por 1/3, eso me da menos 1, y ese resultado se coloca en la siguiente columna, es decir, en la última columna. Y cuando llegamos a la última columna se dice que se termina la división. Entonces, finalmente sumamos las cantidades de la última columna, 5 más menos 1, como son signos diferentes se resta 5 menos 1, y eso me da 4. Entonces nosotros sabemos por concepto que la última cifra o la última cantidad obtenida en dicha división, que en este caso es más 4, sería el residuo. Además, aquí hay algo que observar. Nosotros vemos que el divisor, el binomio bx, es de la forma 3x menos 1. Observamos que su coeficiente principal es 3. Si le hacemos la analogía con la forma del divisor, ax menos b, a valdría 3 y b valdría 1. Entonces, el concepto me dice que al final de la división,
los coeficientes del cociente se tendrán que dividir entre el coeficiente principal a, y por analogía a vale 3. Entonces dividimos, decimos 3 entre 3, eso me da 1, 3 entre 3, eso también me da 1, menos 6 entre 3, eso me da menos 2, y menos 3 entre 3, eso me da menos 1. Ahora sí, estos serán los coeficientes reales del polinomio cociente. Entonces, armando el polinomio cociente, además, nosotros sabemos por conceptos que el grado del polinomio cociente es igual a 1 menos del grado del polinomio dividendo. Y como el polinomio dividendo es de cuarto grado, entonces el polinomio cociente será de tercer grado. Entonces, armando el polinomio cociente, decimos, este sería el coeficiente principal del polinomio. Coeficiente del término de mayor grado sería 1x cubo más 1x cuadrado menos 2x, y lo completamos con el término independiente que es menos 1. Y como podemos apreciar, el polinomio cociente q de x también es completo y ordenado de manera descendente. Y finalmente, como hemos dicho, el residuo, el polinomio residuo, será igual a 4. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a estudiar lo que es el teorema del resto. Y este nos dice que es aplicado cuando el divisor es un binomio de la forma ax más menos b, y nos permite calcular el residuo de forma directa sin necesidad de efectuar la división. Además nos dice que primero se igualará el binomio divisor a 0 y se despeja la variable x. Luego, con el valor de la variable x encontrada, se evalúa el polinomio dividendo y el valor obtenido será el resto. Y aquí nos están dando los siguientes ejemplos aplicativos. El primer ejemplo aplicativo nos dice lo siguiente: hallar el resto de dividir el polinomio p de x igual a esta expresión algebraica entre el binomio b de x de la forma x más 2. Entonces, el primer paso a seguir sería igualar a 0 al divisor, es decir, en este caso, al binomio b de x, que está representado por x más 2. Igualándolo a 0, x más 2 igual a 0, el siguiente paso sería despejar la variable x. Como observamos, el 2 que está con signo positivo en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Y obtenemos que x es igual a menos 2. Entonces, para obtener el residuo de la división, este será igual al polinomio evaluado cuando x es igual a menos 2. Entonces, evaluando el polinomio p de x cuando x es igual a menos 2, colocamos p de menos 2, el cual representa el residuo de la división. Diremos, donde vemos x, lo reemplazamos por menos 2. En este caso, no es necesario que el polinomio p de x sea ordenado descendentemente. Entonces, reemplazando el valor de x, en el primer término del polinomio p de x sería 5x cuadrado, entonces sería 5 por menos 2 al cuadrado, ya que x es igual a menos 2. Luego sería más 7 por x, sería 7 por menos 2. Luego viene más x a la cuarta, sería menos 2 a la cuarta, más 3x cubo, sería más 3. Y x vale menos 2, sería menos 2 al cubo. Y lo completamos con el término independiente más 9. Entonces, efectuando las operaciones, diremos lo siguiente: que el residuo, que es igual a evaluar el polinomio en menos 2, y aquí tenemos en el primer término menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado, eso me da 4, y 4 por 5, eso me da 20. Pasamos al segundo término, y tenemos el producto de menos 2 por más 7, y eso me da menos 14, más 20 menos 14, ahí obtenemos más 6. Pasamos al tercer término, y vemos que es menos 2 a la cuarta, y menos 2 a la cuarta, eso me da más 16. Esos 16 más los 6 que nos quedó me da 22. Entonces pasamos al siguiente término,
y tenemos la siguiente potencia, menos 2 al cubo, eso me da menos 8, y menos 8 por más 3, eso me da menos 24, y menos 24 más los 22 que obtuvimos, eso me da menos 2, y menos 2 más este 9, eso me da más 7. Eso significa que el residuo de dividir dichos polinomios será igual a 7, y es así de fácil. A continuación pasaremos al segundo ejemplo aplicativo, y este nos dice hallar el resto de dividir el polinomio p de x igual a esta expresión algebraica entre el binomio de la forma 2x menos 3. Entonces, el primer paso a seguir, nos dice el procedimiento, es igualar el divisor a 0. Como nosotros podemos ver, es el binomio b de x de la forma 2x menos 3, lo igualamos a 0, y el paso siguiente sería despejar la variable x. Entonces, despejando la variable x de dicha ecuación, el 3 que está con signo negativo, en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Pasará como más 3, y el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Entonces obtenemos que x es igual a 3 medios. Entonces, para hallar el residuo de dividir dichos polinomios, el concepto nos dice que este será igual al valor que se obtenga de evaluar al polinomio p de x cuando x sea igual a 3 medios. Entonces, evaluando el polinomio p de x cuando x es igual a 3 medios, diremos p de 3 medios, y donde veamos x lo vamos a reemplazar por el valor de 3 medios. Como el polinomio no es necesario que sea ordenado, entonces reemplazamos dicho valor comenzando por el primer término. Entonces decimos 4 por x cubo, entonces sería 4 por el valor de x, que vale 3 medios, elevado al cubo, menos 2x cuadrado, colocamos menos 2, y x es 3 medios elevado al cuadrado, menos 4 por x, y x vale 3 medios, y lo completamos con el término independiente, menos 5. Realizando las operaciones de potencia, multiplicación y resta, obtenemos que el residuo que se obtiene de dividir dichos polinomios y que está representado por el polinomio p de x evaluado en 3 medios será igual a menos 2. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice hallar a la b si la división del siguiente polinomio dividendo entre el siguiente polinomio divisor tienen como residuo al binomio menos x más 7. Entonces, aquí nos están dando a dividir dos polinomios. Entonces se trata de una aplicación del método de William Horner. Y nosotros sabemos que dicho método nos dice que para dividir dos polinomios, tanto el polinomio dividendo como el polinomio divisor tienen que ser ordenados y completos en forma descendente. Entonces, ordenando y completando el polinomio dividendo, diremos lo siguiente: que el polinomio dividendo será igual, el paso siguiente sería encontrar el término de mayor grado de dicho polinomio dividendo, y si buscamos, observamos que es el más 4x a la cuarta. Entonces ese es el primer término que vamos a colocar, 4x a la cuarta, y como va a ser ordenado y completo de manera descendente, el siguiente término tendrá que llevar a la variable x con exponente 3, término cúbico, y si buscamos lo encontramos acá, es más 23x cubo. Muy bien. El siguiente término sería aquel que contenga a la variable x con el exponente 2.
exponente cuadrático. Y si nosotros buscamos, lo encontramos. Es más 24x cuadrado. Más 24x cuadrado. Y el siguiente término sería aquel que lleve a la variable x con el exponente 1, con el exponente invisible. Y si nosotros buscamos, lo encontramos, es el más 5ax. Entonces, el siguiente es el más 5ax. Muy bien. Y terminamos con el término independiente. Y si nosotros buscamos, el término independiente está expresado por el término 3b. Entonces, más 3b, ya que dicho término no contiene a la variable x. Se sobreentiende que la variable x en dicho término está con exponente 0. Es por eso que x a la 0 me da 1. Es decir, no aparece la variable x. Es por ese motivo que dicho término es llamado término independiente. Es decir, que no depende de la variable x. Muy bien. A continuación hacemos lo mismo con el divisor. Lo ordenamos y completamos de manera descendente. Entonces, buscamos el término de mayor grado del polinomio divisor y observamos que es el x cuadrado. Entonces, eso lo colocamos primero, más x cuadrado, y como está ordenado y completo de manera descendente, el siguiente término tendrá que llevar a la variable x con el exponente 1, con el exponente invisible. Y si buscamos, lo encontramos acá, es más 5x, y lo completamos con el término independiente. Y si lo buscamos, lo encontramos acá, es el más 2. Entonces sería más 2. Muy bien, ahora sí, están completos y ordenados de manera descendente. El paso siguiente sería colocar los coeficientes del divisor en el diagrama lineal que hemos trazado. Entonces nosotros sabemos que el coeficiente principal del divisor, en este caso es 1, el coeficiente invisible se coloca en esta parte superior izquierda. Entonces, colocando el coeficiente principal o el coeficiente del término de mayor grado en dicho lugar, los demás coeficientes del divisor se colocan en esta parte, pero irán con su signo cambiado. Y como vemos, el siguiente término tiene como coeficiente más 5. Entonces, lo colocaremos aquí con signo cambiado. Sería menos 5. Muy bien. El siguiente coeficiente es el más 2. Entonces, como está con signo más, pasará a este lugar con signo menos. Sería menos 2. Muy bien. A continuación, trasladaremos los coeficientes del dividendo con su mismo signo. Y los coeficientes del dividendo van en esta parte, encima de la línea horizontal superior y a la derecha de la línea vertical. Comenzando por su coeficiente principal, que es más 4. Después viene más 23. Como hemos dicho, todos pasan con su mismo signo. Después viene el 24. Después viene el 5a. Y terminamos con el término independiente, que es 3b. Muy bien. El paso siguiente sería dividir el coeficiente principal del dividendo, que es 4, entre el cociente principal del divisor, que es 1. Y si nosotros dividimos 4 entre 1, eso nos da como resultado 4. Ese valor o ese resultado se coloca aquí, debajo de la segunda línea horizontal, y alineados con el 4
que es el coeficiente principal del dividendo, alineados. Luego, dicho resultado va a multiplicar a estas dos cantidades numéricas. Entonces, multiplicando el 4 por el menos 5, primero multiplicamos signos. Más por menos, eso me da menos. Y ahora cantidades, 4 por 5, eso me da 20. El resultado es menos 20 y ese menos 20 se coloca en la siguiente columna. En la segunda columna debajo del 23. Entonces colocamos menos 20. Muy bien. A continuación multiplicamos al 4 con el menos 2. Multiplicando signos, más por menos, eso me da menos. Multiplicando cantidades, 4 por 2, eso me da 8. Muy bien. Y como podemos observar, el resultado de los productos se han alineado en una fila. Luego, el paso siguiente nos dice sumar las cantidades que están en la segunda columna. Encontramos al más 23 y al menos 20. Como tienen signos diferentes, se procede a realizar la resta. 23 menos 20, eso me da 3. Y ese resultado se divide con el coeficiente principal del divisor, que es 1. Entonces sería 3 entre 1, eso me da 3. Y ese resultado se coloca debajo de la segunda columna, debajo de la segunda línea horizontal. De igual manera, este resultado 3 va a multiplicar a las dos cantidades, comenzando por el menos 5, diremos, multiplicando signos, más por menos, eso me da menos. Multiplicando cantidades, 3 por 5, eso me da 15, sería menos 15. Y ese resultado se coloca dejando una columna, se coloca debajo del 8, es decir, en la tercera columna. Muy bien. A continuación, multiplicamos al 3 con el menos 2. Multiplicando signos, más por menos me da menos, y 3 por 2 me da 6. Entonces sería menos 6. Y eso se coloca en la cuarta columna. Y como podemos observar, dichos resultados también están alineados en una misma fila. A continuación pasaremos a sumar las cantidades de la tercera columna. Entonces sumando, diremos que 24 menos 8, eso me da 16, y 16 menos 15, eso me da más 1. El resultado de dicha suma pasará a dividir al coeficiente principal del divisor, que está en esta posición, que es 1. Y 1 entre 1, eso me da como resultado 1. Y eso se coloca en la tercera columna, debajo de la línea horizontal. Luego, ese resultado multiplicará a estas dos cantidades. Comenzando con el menos 5, sería más por menos, menos, y 1 por 5, 5. Sería menos 5, y ese resultado se coloca en la siguiente columna, sería menos 5. Es decir, en la columna número 4. Y luego multiplicamos al 1 con el menos 2. Multiplicando signos, más por menos me da menos, y 1 por 2 me da 2. Sería menos 2. Y eso se coloca en la última columna, en la quinta columna. Y cuando llegamos a la última columna, se dice que en ese momento se acaba la división. Entonces, el paso siguiente sería trazar la segunda línea vertical. Y nosotros sabemos por conceptos que la segunda línea vertical se va a trazar teniendo en cuenta el número de columnas que va a haber hacia su derecha. Y el número de columnas que va a haber hacia su derecha coincide con el grado del divisor. Y si nosotros observamos, el grado del divisor es 2. Entonces dejamos dos columnas hacia su derecha. Entonces contamos 1 y 2. Y en este lugar se traza la segunda línea vertical. Muy bien.
Y como nos están dando de dato el residuo que se obtiene después de dividir dichos polinomios, que es menos x más 7, nosotros sabemos que en esta posición van los coeficientes de residuo. A la izquierda va el coeficiente de mayor grado y a la derecha el término independiente. Y como podemos observar, el coeficiente de mayor grado o el coeficiente principal es menos 1. Entonces colocamos aquí menos 1 y el término independiente es más 7 y lo colocamos como más 7. Muy bien. Ahora sí, lo único que nos queda es realizar la suma de estos números de la cuarta columna e igualarlo a menos 1. Entonces, planteando esta ecuación, diremos 5a sumando estos dos negativos, suma de negativos, menos 6 más menos 5, eso me da menos 11. Y eso tiene que ser igual a menos 1. Muy bien. De esta ecuación podemos despejar a. Diremos que 5a y el 11 que está restando en el primer miembro pasará a sumar al segundo miembro. Entonces sería con signo positivo 11 menos 1, eso me da 10. Entonces fácilmente diremos que el valor de a es igual y el 5 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro y 10 entre 5, eso me da 2. Entonces ya encontramos el valor de a. A continuación pasaremos a sumar las cantidades de la segunda columna y nosotros sabemos que la suma de estas dos cantidades me va a tener que dar el coeficiente independiente del residuo. Entonces, sumando 3b menos 2, eso tendrá que ser igual a 7. Muy bien. Entonces, despejando b, diremos que 3b es igual el 2 que está restando en el primer miembro pasará a sumar al segundo miembro y sería 7 más 2, eso me da 9. Muy bien. Fácilmente diremos que el valor de b es igual el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro y 9 entre 3, eso me da 3. Pero a nosotros nos están pidiendo hallar a la b. Entonces diremos que a la b es igual a vale 2 y b vale 3. Sería 2 al cubo. Entonces a a la b sería 2 al cubo, eso me da 8. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y este nos dice hallar el cociente y el residuo al dividir el siguiente polinomio dividendo entre el siguiente binomio divisor. Entonces, como nos están dando a dividir un polinomio entre un binomio, estamos en el método de Paolo Ruffini. Y este método nos dice que el dividendo tiene que estar completo y ordenado de manera descendente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, ordenando el polinomio dividendo, polinomio de su x. Este será igual, primero buscamos el término de mayor grado de dicho polinomio. Y si luego buscamos, observamos que es el más 15x a la cuarta. Entonces ese será el primer término, 15x a la cuarta. Y como está ordenado y completo de manera descendente, el siguiente término sería aquel que tenga la variable x con el exponente 3, el exponente cúbico. Y si lo buscamos, lo encontramos. Es el menos 8x cubo
El siguiente término sería aquel que tenga a la variable x con el exponente 2, exponente cuadrático, y si lo buscamos lo encontramos, es el menos 9x cuadrado, y luego el siguiente término será aquel que lleve a la variable x con el exponente 1, con el exponente invisible, y si lo buscamos aquí lo encontramos, más 7x, y terminamos con el término independiente, que es más 1. Más 1. Ahora sí, está completo y ordenado de manera descendente. El siguiente paso es colocar al divisor, al binomio 5x menos 1, en esta parte. Como ya tenemos dibujado el diagrama lineal, el binomio divisor se colocará en esta parte, el 5x menos 1, y se igualará a 0, formando una ecuación. Y de dicha ecuación vamos a despejar la variable x. Entonces diremos que x es igual, y el 1 que está con signo negativo en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro, pasará con más 1, y el 5 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Entonces obtenemos que x es igual a 1/5. Muy bien. El paso siguiente sería colocar los coeficientes del polinomio con sus signos iguales o con sus mismos signos en esta parte, comenzando por el primer coeficiente, por el coeficiente principal, que es más 15, después viene menos 8, como hemos dicho todos son colocados con su mismo signo, después viene menos 9, después viene más 7, y terminamos con más 1. El paso siguiente sería bajar el coeficiente principal del dividendo, que es 15, en esta posición, debajo de la línea horizontal, y en la misma columna, en la primera columna, colocamos el 15, y luego este 15 multiplicará al valor de x, que es 1/5, y si nosotros multiplicamos 15 por 1/5, eso me da 15/5, y 15/5 eso me da 3, y ese resultado se coloca en esta posición, en la siguiente columna, debajo del menos 8, entonces ese 3 lo colocamos ahí. El paso siguiente sería sumar las cantidades que están en la segunda columna, y como podemos observar tienen signo diferente, menos 8 más 3, y menos 8 más 3, eso me da menos 5. Ese menos 5 lo colocamos aquí, debajo de la línea horizontal, entonces colocando menos 5, el paso siguiente sería multiplicar este resultado menos 5 por el valor de x, que es 1/5, y menos 5 por 1/5 es menos 5/5, y menos 5/5 es menos 1, y ese resultado se coloca en la siguiente columna, en la tercera columna debajo del menos 9, entonces colocando menos 1, y el paso siguiente sería sumar las cantidades de la tercera columna. Como son negativas, suma de negativos, menos 9 más menos 1, eso me da menos 10. Y ese valor se coloca aquí, debajo de la línea horizontal. Entonces colocamos menos 10. Y nuevamente, este resultado menos 10 multiplicará al valor de x encontrado, que es 1/5. Y menos 10 por 1/5, eso me da menos 10/5. Y menos 10/5, eso me da menos 2. Y ese resultado de menos 2 se coloca en la siguiente columna, en este caso es debajo del 7. Entonces sería menos 2, y de la misma manera sumamos
las cantidades que están en la cuarta columna. Más 7 con menos 2, eso me da más 5. Y ese resultado se coloca acá, debajo de la línea horizontal. Muy bien. Y nuevamente multiplicamos este resultado, que es 5, por el valor de x, que es 1/5. 5 por 1/5, eso me da 5/5, y 5/5 es igual a 1. Y ese resultado se coloca aquí, debajo de este 1, en la última columna, y cuando llegamos a la última columna, se termina la división. Entonces, el paso siguiente sería sumar las cantidades de la última columna, y 1 más 1, eso me da 2. Y nosotros sabemos por concepto que cuando llegamos al último dígito o a la última cantidad encontrada, eso le pertenecerá al residuo. Entonces, separamos esa cifra colocándole una L. Entonces, ese valor le pertenece al residuo. Entonces, todos estos coeficientes que se encuentran en este lado pertenecen o son los coeficientes del polinomio cociente. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que este binomio es de la forma 5x menos 1. Y nosotros sabemos que la fórmula general del binomio para este tipo de métodos es de la forma ax menos b. Por analogía, a vale 5, coeficiente principal, y por concepto nosotros sabemos que si a es mayor que 1, como en este caso vale 5, ese 5 tendrá que dividir a todas estas cantidades obtenidas. Entonces decimos lo siguiente: como el término principal a es igual a 5, entonces el 5 pasará a dividir a todas las cantidades encontradas. Comenzando por la primera, sería 15 entre 5, eso me da 3. Menos 5 entre 5, eso me da menos 1. Menos 10 entre 5, eso me da menos 2. Y terminamos con la última cantidad, 5 entre 5, eso me da 1. Entonces, estos sí serían los coeficientes reales del polinomio cociente. Entonces, armando el polinomio cociente, u de x, este sería igual. Además, nosotros sabemos por concepto que el grado del polinomio cociente es igual a 1 menos que el grado del polinomio dividendo. Y como el polinomio dividendo es de cuarto grado, entonces el polinomio cociente será de tercer grado. Entonces, como este es su coeficiente principal y es de tercer grado, sería 3x cubo. Continuamos, menos, como es 1, sería x cuadrado. Continuamos con menos 2x. Y terminamos con el término independiente. El número que está a la derecha siempre será el término independiente, y la cantidad o número que está a la izquierda será el coeficiente principal de dicho polinomio. Entonces, terminamos con el término independiente, que vale más 1. Muy bien, y como podemos observar, siempre se va a obtener en el cociente un polinomio ordenado y completo de manera descendente. Y como hemos dicho, el residuo de dicha división es igual a esta cantidad numérica, a la que encontramos al final. Es igual a 2. Y esas serían las respuestas. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice hallar el resto al dividir el siguiente polinomio dividendo entre el siguiente binomio divisor. Y como nos están pidiendo hallar únicamente el resto y se está dividiendo
un polinomio entre un binomio, entonces estamos en el caso del teorema del resto. Y el teorema del resto nos dice lo siguiente, que el primer paso a seguir sería igualar a 0 el binomio divisor. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Igualando a 0 el binomio divisor, que es de la forma x menos raíz de 2 más 1, y esto igualado a 0, se obtiene una ecuación. El siguiente paso nos dice despejar la variable x de dicha ecuación. Entonces diremos, despejando dicha variable x es igual, y observamos que raíz de 2 está con signo negativo en el primer miembro. Entonces, al pasarlo al segundo miembro, cambiará de signo, pasará con signo positivo. Entonces, lo colocamos como raíz de 2 positivo. Y el 1, que está con signo positivo en el primer miembro, pasará al segundo miembro con signo cambiado, con signo negativo, pasará como menos 1. Entonces, obtenemos que el valor para x encontrado es raíz de 2 menos 1. Entonces, este teorema nos dice que el residuo que vamos a hallar será igual al polinomio dividendo, pero evaluado en el valor de x encontrado. Entonces, evaluando el polinomio dividendo, diremos que el polinomio dividendo evaluado en el valor de x encontrado, que es raíz de 2 menos 1, será igual, y donde encontremos x vamos a reemplazar por su equivalente, raíz de 2 menos 1, y aquí tenemos el primer término x a la cuarta. Entonces, reemplazando el valor de x, que es raíz de 2 menos 1, y eso estará elevado a la cuarta. El segundo término es más 2 por x al cubo, sería 2 por x, y el valor de x es raíz de 2 menos 1, y en este caso estará elevado al cubo. Después viene el siguiente término, menos x cuadrado, sería menos, y el valor de x es raíz de 2 menos 1, y eso estará elevado al cuadrado. Después viene menos x, sería menos, abrimos paréntesis, y el valor de x es raíz de 2 menos 1. No se olvide que se abre paréntesis porque el valor de x está compuesto por dos términos. Entonces, que cuando es 2 o más términos siempre va dentro de paréntesis. Y terminamos con el término independiente, que es más raíz de 2. Muy bien. Aquí podemos ya introducir este signo dentro del paréntesis. No se olviden, cuando a un paréntesis se le antepone el signo negativo, este signo le cambia el signo a todos los términos que van dentro del paréntesis. A ver, ¿cómo sería aquí? Menos por más raíz cuadrada de 2, eso me da menos raíz de 2. Y menos por menos 1, menos por menos, eso me da más 1. Entonces, desaparecemos los paréntesis al haber introducido el signo menos a dichos términos. Y como podemos observar, le cambió el signo a la raíz de 2, que era positivo, a negativo, y a 1, que al inicio era negativo, ahora es positivo. Muy bien, como podemos observar, tenemos menos raíz de 2 con más raíz de 2, y eso se elimina. Muy bien. Aquí vamos a factorizar en estos dos términos. Al factorizar en esos dos términos, factor común, que es raíz de 2 menos 1,
Y observamos que el factor común con menor exponente es 3. Entonces, al cubo, entonces, si yo saco ese factor común, aquí me quedaría simplemente raíz cuadrada de 2 menos 1, elevado a la 1. Raíz cuadrada de 2 menos 1. Y aquí como factoricé raíz cuadrada de 2 menos 1 al cubo, entonces me queda solamente más 2. Entonces colocamos más 2. Y también lo podemos poner con paréntesis, ya no corchete. Muy bien. Y aquí lo completamos con menos raíz cuadrada de 2 menos 1 elevado al cuadrado más 1. Muy bien. Y si nos damos cuenta, simplificando estas cantidades numéricas, más 2 con menos 1, eso me da más 1. Entonces acá saldría raíz cuadrada de 2 más 1. Entonces eso es lo que vamos a poner. Raíz cuadrada de 2 más 1. Entonces sería raíz cuadrada de 2 más 1. Ya simplificado. Muy bien. Aquí vamos a hacer otro acomodo. Raíz cuadrada de 2 menos 1 al cubo lo vamos a acomodar y lo vamos a desdoblar como el producto de los siguientes factores. Raíz de 2 menos 1 lo vamos a colocar así, menos 1 al cuadrado, y aquí lo vamos a dejar con el exponente 1, ya que como son producto de bases iguales, los exponentes se suman, 2 más 1, 3. Pero lo hemos acomodado de esta manera, le hemos separado este factor de raíz de 2 menos 1, porque acá está el raíz de 2 más 1. Entonces tenemos los mismos términos que en el primer paréntesis se están restando y los mismos términos que en el segundo paréntesis se están sumando. Aquí tenemos la famosa propiedad de diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados nosotros sabemos que dice lo siguiente, que sería igual, esto es igual al primero elevado al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado el primer término, raíz de 2 al cuadrado, eso me da 2, menos el segundo término, que en este caso es 1 elevado al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1, y 2 menos 1 me da 1. Entonces todo esto me salió 1. Entonces solamente me quedaría, ¿qué cosa? Me quedaría este factor. Entonces diremos que el residuo que se obtiene al evaluar el dividendo con respecto al valor de x, que es raíz de 2 menos 1, es igual. Entonces voy a borrar este 1 y lo voy a colocar aquí. Es igual, entonces si acá es 1, sería 1 por todo este factor. Es igual a raíz cuadrada de 2 menos 1 elevado al cuadrado. Completamos con menos, abrimos paréntesis, raíz de 2 menos 1, y este también elevado al cuadrado, más 1. Y como podemos observar, estos términos son semejantes. Y como podemos observar, aquí tenemos raíz cuadrada menos 1, todo elevado al cuadrado, menos raíz cuadrada menos 1, todo elevado al cuadrado. Entonces, esos dos términos se eliminan. Y solamente me queda que el residuo de dicha división será igual a la unidad. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Jóvenes, antes de culminar, quisiera decirles que va a haber un segundo video de este tema en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando el método de William Horner, el método de Paolo Ruffini,
y también el teorema del resto. Entonces, jóvenes, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.